Buen día. Todos ven la pantalla. Sí, Lick. Atención. Gracias. Entonces, preparándonos para el siguiente prueba parcial, que va a ser el siguiente sábado, en la cual se va a evaluar el capítulo 4, capítulo 5, las secciones 3.4 del movimiento circular también, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando sobre las leyes de movimiento. Todo lo que hemos visto anteriormente era básicamente cinemática. Y en cinemática nunca analizamos qué era lo que originaba el movimiento, ¿verdad? Solo asumíamos que el objeto se movía. Nunca empezamos a ver qué originaba este movimiento. Entonces, en el capítulo 4 y 5 se empieza a explicar a qué se debe ese movimiento. Entonces, desde la antigüedad, hubieron varios científicos que estuvieron intentando conocer a qué se debía ese movimiento, empezando por Copérnico. Y si recuerdan, básicamente era analizando las estrellas. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad o la curiosidad de seguir el cielo, se dan cuenta de que todos los objetos que están en la esfera celeste aparentemente se mueven, pero eso básicamente se debe al movimiento rotacional que tiene la Tierra, ¿verdad? Pero entonces parte de intentar saber ese movimiento se debía a estos objetos. Y uno de los que avanzó, si recuerdan, Copérnico existía en aquel tiempo entre la discusión si la Tierra era el centro del universo o no. Y Kepler, a pesar de no tener el equipo avanzado que se tiene hasta la fecha, desarrolló tres ecuaciones. Se les dice también las tres leyes de Kepler, en los cuales él, por ejemplo, predijo que el movimiento que tenían los planetas alrededor del Sol no era circular, sino que era a través de una elipse. Y también otras ecuaciones, él estableció los tiempos en los cuales les, les era necesario pasar para poder barrir un área específica. Entonces estamos hablando de fácilmente 400 años antes de nosotros y él tuvo esa capacidad para poderlo describir. Entonces Galileo Galilei también avanzó con experimentos para poder determinar esos movimientos a través de la caída de objetos a través de la Torre Pisa o movimientos en planos inclinados. Y vamos a darnos cuenta que pues, la caída de un objeto desde un nivel alto o el movimiento a través de un plano inclinado se deben gracias a la gravedad. Y definir este primer concepto, a la inercia como algo que está presente en los objetos que se manifiesta en la imposibilidad de cambiar su estado de movimiento o su estado de reposo. Dicho de otra forma, los objetos siempre van a estar reacios a que sobre ellos haya un cambio en su movimiento. Si un objeto se va moviendo hacia la derecha y se frena, la tendencia del objeto es seguirse moviendo hacia la derecha. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un vehículo. Cuando hay un frenón abrupto, el cuerpo tiende a ir en la misma dirección que va el movimiento. O cuando hay un arrancón fuerte, el cuerpo está detenido, pero la tendencia del cuerpo es irse para atrás. Y eso es porque el cuerpo quiere estar en las condiciones que tenía antes, no está reacio a moverse en la misma forma en la cual se está moviendo el vehículo. Entonces esos fenómenos son explicados a través de la inercia. Y también definió que una propiedad es algo, podemos decir algo casi similar a un parámetro que nos sirve para determinar ciertas características o condiciones de los objetos en estudio. Y después de todos ellos, bueno, llegó Sir Isaac Newton, que definió o construyó lo que en la actualidad se conocen como las tres leyes de Newton,
o son, por así decirlo, también las bases para el estudio de la mecánica o la dinámica. Pero antes de poder explicar las tres leyes, intentamos definir lo siguiente. Lo primero es una interacción. Y una interacción siempre va a estar presente cuando tengamos dos o más cuerpos. Y la interacción es recíproca. Es decir, si un cuerpo A interactúa sobre el cuerpo B va a interactuar sobre el cuerpo A. No es posible de que solo A interactúe sobre B y que B no interactúe sobre A. Cuando hablamos de interacción es del uno al otro y del otro al uno. Definió lo que es el concepto de fuerza. Y podríamos decir que fuerza es algo que surge entre las interacciones entre los cuerpos y que su principal virtud o su principal influencia sobre estos es que es aquella que posibilita o habilita el cambio de movimiento de un objeto. Entonces, cuando se lanza un proyectil, sobre ese proyectil se ejerce una fuerza. ¿Por qué? Porque si miramos la parte final, la fuerza es el único que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. Si se tiene un objeto en un tercer piso y se suelta y cae hacia abajo, entonces quien está interactuando sobre él es la fuerza gravitacional. Si no existiera la fuerza, no existiría un cambio de movimiento en los objetos. Entonces, para que exista un movimiento es que se aplicó una fuerza sobre ese objeto. O, como miramos al principio, la fuerza es una interacción. Entonces, para que un objeto se empiece a mover, la fuerza tiene que interactuar entre dos o más objetos. No es posible que exista un movimiento si no hay fuerza. Son como objetos o términos intrínsecamente relacionados. Si hay movimiento hay fuerza. O dicho de otra forma, si hay cambio de movimiento, eh, también hay fuerza. Porque, por ejemplo, para poder detener un vehículo o un objeto, es necesario aplicar una fuerza en dirección contraria. O para poder iniciar el movimiento, entonces hay que aplicar una fuerza en la dirección en la cual se quiere mover. Cuando ustedes van empujando, por ejemplo, una silla o cualquier objeto, aplican una fuerza en la dirección a la cual lo quieren mover, ¿verdad? Si lo quieren mover hacia la derecha, no van a aplicar una fuerza hacia la izquierda. Aplican una fuerza hacia la izquierda cuando lo quieren detener. Entonces recordemos siempre eso, la fuerza es una interacción y es una interacción que posibilita el cambio de movimiento o el movimiento en un objeto o en un conjunto de objetos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la primera ley de la mecánica, la primera ley de Newton, nos dice que un cuerpo estará en reposo y permanecerá en reposo hasta que no actúe una fuerza externa que cambie su estado de reposo. Es decir, si un objeto no está actuando sobre él una fuerza, entonces ese objeto nunca va a cambiar las condiciones de su movimiento. Si un elemento está detenido, para que se empiece a mover hay que ejercer una fuerza sobre él. O si un objeto va moviéndose a velocidad constante y lo queremos detener, entonces hay que ejercer una fuerza opuesta a su dirección. Entonces, básicamente la primera ley de Newton también está relacionado con el concepto de inercia. Y es aquella oposición que tienen los cuerpos a cambiar sus condiciones de movimiento. Entonces un cuerpo permanece sus condiciones de movimiento igual siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él. Vamos a ver un poco más adelante que cuando hablamos de fuerzas podemos referirnos también a un conjunto de fuerzas. Porque, por ejemplo, si se tiene un objeto y una persona está aplicando una fuerza hacia la derecha y otra está aplicando una fuerza hacia la izquierda, en direcciones opuestas y las fuerzas son iguales,
Entonces, al final sobre este objeto está actuando, es como si no estuviera actuando ninguna fuerza, porque la suma vectorial de ambas fuerzas es igual a cero. Entonces, se está aplicando una fuerza, pero la fuerza, perdón, se están aplicando fuerzas, pero estas fuerzas no son capaces de producir un cambio en su movimiento. Entonces, para que permanezca en reposo o cambie su estado, no solo es necesario que no existan fuerzas, pueden existir fuerzas y siempre permanecer en reposo. Cuando se menciona aquí fuerza externa, se refiere a eso, como una fuerza resultado de varias fuerzas. Y ya vamos a ver esto un poquito más adelante con la siguiente ley, que un cuerpo puede permanecer en reposo si se está moviendo a velocidad constante. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? ¿Cuáles de los términos de cinemática es cero? La aceleración es cero. La aceleración es cero, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante que la aceleración está directamente ligada con la fuerza. Entonces, si no tenemos aceleración es como que si no estuviese actuando una fuerza neta sobre este. Y eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, este se acelera. O dicho de otra forma, si un cuerpo está siendo acelerado, es porque se está ejerciendo una fuerza externa distinta de cero. Cuando en un objeto de caída libre se soltaba el objeto, sobre este empezaba a actuar que la aceleración gravitacional, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, si el cuerpo se empieza a acelerar, o sea, si sobre el cuerpo se empieza a aplicar una aceleración, entonces sobre ese cuerpo también está actuando una fuerza. Entonces, la aceleración gravitacional produce la fuerza gravitacional. Vamos a ver esto un poco más adelante. Muy importante, la dirección que tiene esta fuerza o esta aceleración es la misma dirección que va a tener la fuerza neta que actúe sobre él. Es decir, si nosotros tenemos un objeto que está siendo acelerado hacia la derecha, es porque se está aplicando una fuerza que está yendo hacia la derecha. O al caso que habíamos mencionado anteriormente, un objeto se está aplicando una fuerza hacia la izquierda y otra fuerza hacia la derecha. Si las fuerzas son iguales, el objeto no cambia su movimiento. Si la fuerza de la derecha es mayor a la fuerza de la izquierda, entonces el objeto se empieza a mover hacia la derecha. O si la fuerza que se aplica hacia la izquierda es mayor que la fuerza que se está aplicando hacia la derecha, entonces el objeto se va a empezar a mover también hacia la izquierda. O por ejemplo, esos ejemplos que se tienen de levitación magnética, lo que se tiene es que se aplica una fuerza a través de una fuerza magnética que es de igual magnitud a la fuerza gravitacional. Entonces, si en la dirección de las y negativas está actuando la fuerza gravitacional, pero en la dirección de las y positivas está actuando la fuerza magnética y ambas fuerzas son iguales, entonces eso es lo que posibilita la levitación, ¿verdad? Como en este caso ambas fuerzas son iguales, entonces no hay aceleración, porque la fuerza neta entre ellas es igual a cero. Y recordemos, si aceleración es igual a cero, eso significa que la fuerza neta o la fuerza externa es igual a cero. O en dirección contraria, si sabemos que la fuerza externa o la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces eso nos puede llevar como deducción lógica que la aceleración va a ser igual a cero. Y nos dicen que básicamente esta fuerza neta o esta fuerza externa, su vector es igual a multiplicar a la aceleración o el vector de aceleración por la masa, escrito de esta forma. Cuando ponemos el término de sumatoria de fuerzas, es lo mismo que decir fuerza neta o sumatoria de fuerzas. Y esta fuerza neta o sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por el vector de aceleración. Fijémonos acá, este es un vector
O sea, la suma de vectores me va a dar un vector, ¿verdad? O sea que todo este término es un vector. Y ese vector es igual a la masa por el vector de aceleración. Recordamos que un vector tiene dos características, ¿verdad? Una de estas es que tiene una magnitud y que tiene una dirección. Ahora, una cantidad escalar no me puede cambiar la dirección de un vector. Lo único que puede hacer una cantidad escalar, como la masa, es hacer que la magnitud del vector crezca o que la magnitud del vector decrezca. Si la masa es igual a 1, entonces la magnitud de la fuerza va a ser igual a la magnitud de la aceleración. Si la masa es mayor que 1, entonces la magnitud de la fuerza va a ser mayor que la magnitud de la aceleración. Pero si la masa es inferior a 1, 1 kilogramo, entonces la magnitud de la aceleración va a ser mayor que la magnitud de la fuerza. Pero la masa nunca me va a condicionar cuál es la dirección de los vectores. Entonces aquí se reafirma lo que hemos dicho acá, que la dirección de la aceleración va a ser la misma dirección que va a tener la fuerza. Es decir, al momento de yo hacer mi suma vectorial, la dirección que me quede de este vector tiene que ser la misma dirección de esta aceleración. O, si yo conozco cuál es la dirección de la aceleración, entonces forzosamente eso tiene que ser igual a la dirección de la sumatoria de todas las fuerzas. Como habíamos visto en el capítulo 3, al final cada uno de los componentes de un vector se pueden ir trabajando por separado. Entonces podemos hacer esta relación. Las fuerzas que estén interactuando en X, si las sumamos, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Dos fuerzas, una hacia la izquierda, X positivas, y otra hacia la, una hacia la derecha, X positivas, y otra hacia la izquierda, X negativas. La aceleración va a tener la dirección de la fuerza mayor. Si las dos fuerzas son iguales, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Entonces la aceleración es 0. Pero si la fuerza que va hacia la derecha es mayor que la que va hacia la izquierda, entonces la aceleración tiene que ser positiva. ¿Por qué positiva? Porque va hacia la derecha. O si la fuerza que va hacia la izquierda es mayor que la fuerza que va hacia la derecha, entonces la aceleración me tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que va hacia la izquierda. E igual el mismo análisis para los otros ejes. Recordemos que una fuerza se puede expresar de forma polar o de forma tangencial o de componentes. Repito, una fuerza se puede expresar de forma cartesiana o de componentes o de forma polar. Entonces, al expresar en forma de componentes, podemos tener componentes para X, Y y Z. Entonces, para trabajar la sumatoria en X, solo trabajamos con la componente en X. Para trabajar la sumatoria en Y, solo trabajamos con las componentes en Y. Y de igual forma para trabajar la sumatoria de fuerzas para Z. Entonces, de esta forma, es posible que la aceleración en X sea positiva, que la aceleración en Y sea negativa y que la aceleración en Z sea igual a 0. Cualquier combinación es posible. ¿De qué va a depender? Básicamente, bueno, de las fuerzas con las cuales estemos trabajando. Dependiendo de las fuerzas que estén interactuando sobre el objeto, entonces eso básicamente me va a determinar mi aceleración y los signos para las mismas. Y al final también podemos decir lo siguiente, que el vector de aceleración es igual, aunque esta expresión no es permitida en vectores, pero podemos decir que el 1 entre la masa multiplicado por el vector de la fuerza neta o sumatoria de vectores. Esto que tenemos acá como sumatoria de fuerzas es lo mismo que decir fuerza neta. Entonces puede ser que en el libro lo encuentres como fuerza neta o sumatoria de vectores. Si les dicen fuerza neta o sumatoria de vectores, les están hablando exactamente de lo mismo.
Y en esos casos, este siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. O la aceleración va a ser igual a la fuerza neta o sumatoria de fuerzas dividido entre la masa. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Lick. Entonces, sigamos. Y la figura reafirma lo que les había comentado. Ahora, si la aceleración se mueve hacia la derecha, entonces la sumatoria de fuerzas va hacia la derecha. Si la aceleración se mueve en el primer cuadrante, si estamos en el XY, entonces la fuerza neta se tiene que mover en el primer cuadrante. O si la fuerza neta se mueve hacia la izquierda, entonces la aceleración también se tiene que mover hacia la izquierda. Donde se mueva el uno, se tiene que mover el otro. Siempre están directamente relacionados. Y recordemos que el único factor que los diferencia es la masa y todas las condiciones que anteriormente había mencionado. Dependiendo del valor de la masa, es la relación entre la magnitud de estos vectores. Y la tercera ley, que también se conoce como la ley de la acción y reacción, está relacionada con lo que mencionábamos de interacciones al principio, ¿verdad? Es imposible que se exista una fuerza que esté actuando sobre un objeto. Siempre hay una combinación entre ellos. Entonces, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, y llamamos a esto acción, entonces el cuerpo B va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo A. Y a esto llamamos reacción. Y debemos de entender que estas dos fuerzas son de igual magnitud, pero en dirección opuestas. ¿Qué pasa cuando ustedes le pegan un puñetazo a, a otra persona o una cachetada? Golpean a la otra persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el objeto con el cual golpearon? Reacciona, tal vez nos pega de nuevo o no sé. Tiene un dolor, ¿verdad? Por ejemplo, un boxeador, al final de una pelea es bastante probable que tenga fracturados 2 o 3 dedos de cada mano. ¿Pero a qué se debe esta fractura? Bueno, está infligiendo una fuerza sobre su oponente, pero al impactar sobre el oponente está infligiendo una misma fuerza equivalente a su golpe. Entre mayor cantidad de fuerza tenga el golpe, mayor cantidad de fuerza se va a ejercer sobre su puño. Entonces esto se debe a la tercera ley de Newton, ¿verdad? Pues lo que pasa, por ejemplo, cuando golpeamos algo ahí con el dedo meñico del pie, el dolor que viene sobre el dedo meñique es debido a la fuerza que está ejerciendo el objeto que golpeamos. Si el impacto es con poca fuerza, entonces el dolor sobre el meñique es poco. Pero si vamos corriendo y pegamos con algo, entonces el impacto se ejerce a mayor fuerza, entonces la fuerza que se ejerció sobre el meñique es superior, bro. Entonces, este fenómeno es el que indica directamente la tercera ley, bro. Al patear el balón, se transfiere una fuerza o se interactúa con una fuerza sobre el balón, pero el balón también va a aplicar la misma fuerza, la misma magnitud, pero en dirección opuesta sobre el pie del que está pateando. Por eso es que a los que les tocó jugar con esas pelotas viejas de cuero, y especial cuando estaban mojando, es que terminaba uno con dolor, ¿verdad? Nada que ver con las pelotas actuales. Si lo queremos ver numéricamente sería de esta forma. Pero la mejor forma de expresar esto, si lo pasamos al otro lado del igual, es que la suma de estas dos fuerzas es igual a cero. Y para que la suma de dos fuerzas sea igual a cero, es que tienen que tener la misma magnitud, pero en dirección contraria. Entonces, pueden existir diversos tipos de fuerza y se pueden manifestar generalmente de esta forma. Por ejemplo, un resorte. Cuando nosotros intentamos
ya sea comprimirlo o alargarlo, este cambia su forma natural, ¿verdad? Entonces sobre este se está aplicando una fuerza. Otra forma en la cual se puede manifestar una fuerza es a través de un imán. No sé si alguna vez han intentado, observado, no sé si han fijado, que si tienen dos imanes pegados e intentan darle la vuelta y unirlos es prácticamente imposible, ¿verdad? Eso es por la fuerza magnética que existe entre ellos. O por ejemplo, cuando en un vehículo, cuando se intenta cambiar su velocidad, para acelerar el movimiento de el motor está ejerciendo una fuerza sobre la llanta, ¿verdad? Pero para el momento de detenerlo, las fricciones ejercen una fuerza sobre las llantas para detenerlo. Entonces, la caracterización de las fuerzas es diversa y existen varios tipos de fuerzas. Ah, en la clase solo vamos a analizar parte de la fuerza gravitacional, pero sus manifestaciones son son diversas para tenerlo esto en cuenta. Por ejemplo, en física 200 tienen que ver parte de la fuerza electromagnética, la fuerza que viene de un campo electrostático y que viene de un campo magnético. Y si estudian ingeniería eléctrica o licenciatura en física, van a llegar a 321 y 415 que analizan más a fondo la forma de la fuerza electromagnética. Entonces todos los fenómenos originados que causan un movimiento están ligados con la fuerza. Un electrón que proporciona energía eléctrica es impulsado por una fuerza. Entonces, si no existiera una fuerza que estuviera empujando a este electrón, entonces este no se movería. Entonces, todo objeto que está en movimiento es porque sobre hubo la presencia de una fuerza en un momento determinado. Entonces pueden haber fuerzas de contacto cuando están directamente iguales, por ejemplo, cuando se empuja algo. Puede haber una fuerza de largo alcance, por ejemplo, la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra, o la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna. Es una de estas. Entonces, una fuerza de contacto es cuando hay una interacción directa, o sea que se están moviendo o en contacto directo. Cuando ustedes empujan, por ejemplo, cualquier objeto, la carreta en un súper o una silla o un mueble que están intentando cambiarla de posición en su casa. Entonces, también de contacto es una fuerza de tirón o tensión, el cual se puede dar a través de una cuerda para facilitar el movimiento. Entonces, cuando en el libro les menciona sobre tensiones, les está preguntando también sobre fuerzas. Tensión es como una forma específica, para referirse a una fuerza aplicada a través de una cuerda o un lazo. Entonces, cuando les preguntan cuál es la tensión que tienen, básicamente les están preguntando cuál es la tensión que se está ejerciendo a través de esa cuerda. La fuerza normal es algo o un concepto que surge de la tercera ley de Newton. ¿Qué pasa cuando ustedes se sientan en una silla? ¿Alguna vez les ha pasado que se sientan sobre algo que es frágil y se quiebra? ¿Han visto a alguien que se siente en algo y que se quiebre? Sí. Eso básicamente se debe a la interacción con la fuerza normal. Ah, hasta aquí no hemos explicado el peso, pero todos sabemos lo que es el peso, ¿verdad? Nuestro peso corporal. Cuando nosotros nos sentamos sobre una silla, ¿qué pasa? ¿Estamos en movimiento o no? Ya sentados, ¿no? No, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? La fuerza gravitacional, que es la que produce el peso, está actuando en la dirección de la y negativa, ¿verdad? Si lo miramos a un plano cartesiano. Pero si solo estuviera actuando la fuerza gravitacional, ¿qué indicaría eso? Que se está acelerando hacia abajo. Pero ustedes al estar sentados en la silla no están acelerándose hacia abajo, ¿verdad? Entonces, para que esté en reposo, tiene que existir una fuerza en dirección opuesta a la dirección gravitacional que anule esa fuerza, ¿verdad? Entonces la fuerza normal nos sirve para explicar ese fenómeno. Este objeto tiene un peso, el cual se está ejerciendo en la dirección a las y negativas. Si solo existiera esa fuerza, entonces este objeto tendría que estarse acelerando hacia abajo, ¿verdad? Pero no, el objeto está detenido. Entonces, para que esta fuerza que está acelerándose hacia abajo se anule, la única forma es que existe una fuerza en dirección contraria, de igual a magnitud a esa fuerza. Entonces esa es la fuerza normal. Ustedes al sentarse en una silla o en cualquier objeto, ejercen su peso sobre esa silla o sobre ese objeto. Pero el objeto, por la tercera ley de Newton, también está ejerciendo una fuerza sobre ustedes. Si el objeto soporta su peso y no se quiebra, entonces la fuerza que está ejerciendo va a ser igual a su peso. Si el objeto se quiebra, entonces quiere decir que la fuerza normal que ese objeto podría ejercer no es igual a su peso, por eso es que se quiebra. Entonces la fuerza normal nos escribe eso. Algo que tenemos que tener bastante presente para la fuerza normal es que su dirección siempre es perpendicular a la superficie. Es decir, si el objeto está horizontal, o sea, si esta barra en vez de estar de esta forma estuviera vertical y este objeto en verde estuviera en contacto con este, entonces en esa forma la fuerza normal iría hacia la izquierda o hacia la derecha. O si está inclinado, entonces la fuerza normal iría en dirección perpendicular o a 90 grados de la superficie. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si estamos en un plano inclinado, ya no va a estar actuando la fuerza normal en dirección opuesta al peso. Cuando tenemos un plano horizontal, ahí sí. La fuerza normal está interactuando en esta dirección y el peso está actuando en esta dirección. Para este caso particular, que no hay más fuerzas actuando, entonces podríamos afirmar que la normal es igual al peso. Pero si tenemos otras fuerzas actuando, entonces ya no se puede afirmar esto directamente, sino que se tiene que hacer un análisis para determinar la interacción entre ellos. Otro tipo de fuerzas que va a estar presente es la fuerza de fricción. Siempre que dos superficies estén en contacto, va a haber fricción entre ellas. Ahora, dependiendo de la combinación de las superficies, va a ser la fricción entre estas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes intentan empujar algo sobre un piso que está cerrado, es mucho más fácil que, por ejemplo, irlo empujando sobre un camino de tierra, ¿verdad? El camino de tierra es mucho más áspero, entonces a mayor cantidad de... Entre más áspero, perdón, sea un área o una zona, mayor va a ser la fuerza que va a existir sobre esta, la fuerza de fricción. Y otro que tenemos que tener presente cuando hablamos de fuerza de fricción es que esta casi siempre se va a manifestar en dirección opuesta a la dirección. Es decir, si el objeto se mueve hacia la derecha, habitualmente la fuerza de fricción va a estar actuando
perdón, si el objeto se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción va a actuar hacia la derecha. Y si se fijan, por convención, la fuerza de fricción, cuando se hace un diagrama, casi siempre se pone a nivel de suelo. Y se pone a ese nivel porque la fuerza de fricción está entre la superficie o el roce del objeto y la superficie que tenemos en este lugar específico. En este caso, si el objeto va descendiendo en esta dirección, entonces la fuerza de fricción iría en esta dirección. Y si queremos ver dónde está la fuerza normal tendría que ir en esta dirección, siempre perpendicular a la superficie. Y la fuerza de fricción, en el capítulo, no me acuerdo si es el capítulo 4 o 5, creo que es el 5, aparece una tabla de coeficientes de fricción. Dependiendo de la combinación de materiales, es el coeficiente de fricción. Por ejemplo, entre hielo y hielo el coeficiente de fricción es bajo, pero entre asbesto y asbesto el coeficiente de fricción es mayor. Entonces traten de revisarlo para que se vayan familiarizando. La fuerza gravitacional, como habíamos mencionado, es debido a la interacción que existe entre la Tierra y los objetos que están entre ella. La fuerza gravitacional lo que me dice es que los objetos con mayor cantidad de masa van a ejercer una fuerza de atracción sobre aquellos objetos que tienen menor cantidad de masa. Si nosotros comparamos la masa que tiene la Tierra, que es como al orden de 10 a la 32 kilogramos, y la comparamos con nuestra masa corporal, que puede andar en el orden de 10 a la 2 kilogramos, entonces hay una relación como de 10 a la 30 entre ellas, ¿verdad? Por eso es que la Tierra ejerce fuerza de atracción sobre nosotros. Siempre el objeto más masivo sobre el menos masivo. Y como habíamos visto en el caso de caída libre, la aceleración gravitacional G es un vector que está actuando en la dirección de las Y negativas. Y esa fuerza que ocurre en Y es lo que vamos a conocer como el peso, que se conoce con esta letra W. Y el peso, entonces va a ser igual a multiplicar la masa por la gravedad. No sé si, por ejemplo, cuando en algunos lugares les preguntan el peso y se lo dan en kilogramos, lo que le están dando ahí es su masa corporal. Para saber cuánto es su peso, lo que tendrían que hacer es multiplicarlo por la gravedad. Pero ¿qué ocurre? La gravedad es una constante, ¿verdad? O asumimos que es una constante. Entonces, eh, como un valor multiplicado por una constante, lo único que cambia es una dimensión, pero no, o sea, no es una función que dependa de otro término. Entonces, por eso es que se suele dar o decir que es el peso expresándolo en kilogramos, cuando sabemos que lo que se está dando ahí es un valor de masa. Entonces, a través de la masa, eh, está directamente ligada a la inercia, es decir, entre mayor es la masa que posee un cuerpo, mayor va a ser la resistencia a cambiar sus condiciones de movimiento. Y entre menor sea la masa que posee un cuerpo, menor es la resistencia o oposición a ese cambio de movimiento. Si lo queremos ver de esa forma, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Levantar un libro o levantar una refrigeradora? Obviamente que levantar un libro, ¿verdad? Pero ¿por qué? El libro tiene menor cantidad de masa que una refrigeradora. Entonces, menor masa, menor oposición. O viéndolo de la otra forma, a menor masa, mayor o más fácil va a ser hacer de que ese cuerpo se empiece a mover. Y podemos decir que al final peso es una fuerza ejercida y que surge de la interacción entre el objeto y la Tierra. Si recordamos, una fuerza es una interacción, y para que exista una interacción al menos tienen que haber dos cuerpos. La masa siempre va a ser la misma, independientemente del lugar en el cual nos esté ubicando, pero el peso sí va a cambiar.
Y lo podemos ver de esta forma, que F sub G o el peso es igual a la masa por la gravedad. Por ejemplo, si alguien se va a la Luna en este momento, su peso se va a reducir en un 80%, porque la aceleración gravitacional de la Luna es aproximadamente una quinta parte de la aceleración gravitacional en la Tierra. Entonces, a pesar de que van a tener la misma masa, pero el peso que este va a tener va a ser mucho menor. Le es mucho más fácil moverse en la Luna que en la Tierra. Y la unidad en la cual se mide la fuerza para el sistema internacional es el Newton. La unidad de masa son los kilogramos y la unidad de la aceleración gravitacional es masa sobre el segundo cuadrado. Entonces, si multiplicamos un kilogramo por masa sobre el segundo cuadrado, lo que obtenemos es un newton. Y el newton, su abreviatura es una N mayúscula. ¿Alguna duda hasta acá? No, Lick. Entonces, cuando tenemos un cuerpo en el cual está actuando más de una fuerza, sobre este va a aplicar un principio que se llama la superposición. En el cual el aspecto que va a actuar sobre este es igual a la suma de los fenómenos producidos por cada uno. Es decir, si tenemos una fuerza 1 que está actuando a la derecha y una fuerza 2 que está actuando hacia la izquierda, podemos ver cómo va a afectar cada una de estas fuerzas por individual. O podemos hacer la suma vectorial de estas dos fuerzas y el resultado de esa sumatoria es lo que va a terminar interactuando sobre este objeto. Entonces podemos ir haciendo el análisis individualizado fuerza por fuerza o hacemos la suma vectorial de las fuerzas y lo que nos resulte, ese es el resultado total que va a estar actuando sobre este, ¿verdad? Entonces lo que se trata aquí de hacer esto es, lo que se trata de buscar es como la fuerza neta, lo que se mencionaba en la segunda ley de Newton, o sumatoria de fuerzas. Entonces esa sumatoria de fuerzas me va a predecir en total qué es lo que está ocurriendo sobre ese objeto. Y este último párrafo es como una condición generalizada de la mecánica, que esto es cierto solo cuando el marco referencial es igual para todos los observadores, pero todos los marcos referenciales que se analizan en la clase son similares, entonces no hay que tener cuidado de esta parte. Algo muy importante cuando estamos hablando de análisis de fuerza es el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre, básicamente lo que me dice, o lo que trato de analizar yo cuando me toque hacerlo, o a ustedes, es cuáles son las fuerzas que están interactuando sobre el objeto que estamos estudiando. Y unos ejemplos de estos pueden ser los siguientes. Por ejemplo, en este objeto está actuando en la dirección negativa, es una fuerza en Y que sería el peso. Está actuando en las Y positivas, la fuerza normal, porque el objeto está en contacto con una superficie. Está actuando sobre su izquierda una fuerza de fricción. ¿Cómo sé que es una fuerza de fricción? Por el lugar donde está siendo ubicada a nivel de la superficie. Y actuando, en el primer cuadrante, tengo una tensión, o sea que está siendo jalado por una cuerda. Entonces, al yo hacer el diagrama de cuerpo libre, y lo vamos a ir viendo cuando estamos haciendo ejercicios,
puedo analizar qué es lo que está ocurriendo con los elementos que tengo a su alrededor. Entonces, muy importante, y esto considero para el momento del examen. Al hacer su diagrama de cuerpo libre, básicamente están denotando su análisis de la situación que se le está planteando. Si el diagrama de cuerpo libre está correcto, entonces, por así decirlo, gran parte del análisis físico que se les está solicitando va en buen camino. Al diagrama de cuerpo libre faltarle una fuerza o agregarle una fuerza que no existe, entonces de ahí en adelante probablemente gran parte de los resultados que se le estén pidiendo van a estar incorrectos. El diagrama de cuerpo libre es como un diagnóstico previo del ejercicio que se está trabajando. Este otro diagrama de cuerpo libre me presenta la superficie en una superficie inclinada. Si se fijan acá, el peso siempre va en la dirección de la Y, pero en este caso la fuerza normal está perpendicular a la superficie. La superficie tiene una inclinación en esta zona, entonces a 90 grados va la fuerza normal. Si la fuerza de fricción está actuando en esta dirección, entonces quiere decir que el movimiento del objeto es en esta dirección, ¿verdad? Y eso se debe a que hay una fuerza externa, F, que está empujando a este objeto hacia arriba, ¿verdad? O a través de la rampa. Entonces, solo con ver el diagrama de cuerpo libre, yo puedo decir de que este objeto se está moviendo hacia arriba, una rampa. O se está intentando mover. Ya vamos a ver por qué se diferencia esto. Y en este otro diagrama de cuerpo libre, entonces se está intentando mover hacia la derecha. Sin necesidad de que me den información, solo con ver el diagrama de cuerpo libre. Entonces es obligatorio que en todos los ejercicios que anden involucrados con fuerza, hagan su diagrama de cuerpo libre. Entonces cuando tenemos, o el resultado, perdón, de la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces a esto le llamamos un equilibrio traslacional. Y esto también es la condición que se presenta para la primera ley de Newton. Es decir, si la fuerza neta total o la combinación de varias fuerzas es igual a 0, entonces el objeto no va a cambiar sus condiciones de movimiento. La fuerza de fricción, como había mencionado anteriormente, es por la interacción que existe entre el objeto y la superficie por la cual éste se está moviendo. La dirección que tiene éste siempre va a ser opuesta a la dirección que tiene el objeto, perdón. Como mirábamos en el ejemplo de acá, yo puedo decir de que el objeto se está moviendo en esta dirección porque la fuerza de fricción está aplicándose hacia la izquierda. Al igual acá, yo puedo decir de que el objeto va hacia arriba porque la fuerza de fricción que se está aplicando es hacia abajo. Entonces, no es que yo determino la dirección del movimiento en función de la fuerza de fricción, sino que generalmente es al revés, aunque no es la única forma. Determino la dirección de la fuerza de fricción porque conozco la dirección que tiene el objeto. Entonces, en este caso, si la aceleración o si el movimiento está hacia la derecha, la fuerza de fricción tendría que aplicarse hacia la izquierda. Al igual acá. Todavía no hemos visto la condición de un plano inclinado, la vamos a ver un poco más adelante. Por eso es que sale ese término de mg seno de teta. Si recordamos, masa por gravedad es igual a ¿qué? Al peso, ¿verdad? Y el seno de teta nos sirve para determinar un componente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, al transcurso de la semana. Entonces podemos tener una polea fija que está siendo jalada de esta forma. Y los diagramas de cuerpo libre para
para estos dos elementos están determinados por las siguientes figuras. Si se fijan acá, ya cambia un poco la notación. Cuando aparece esta especie de F como en minúscula, se refiere a una fuerza de fricción. Entonces la masa 1 respecto a la masa 2 tiene una fuerza de fricción que está actuando en esta dirección, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque al irse moviendo, entonces el movimiento que va a tener la masa 1 es hacia la derecha, por eso la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Pero si se fijan, cuando nos movemos a la masa 2, siempre está presente esta fuerza de fricción 1. Por la tercera ley, yo sé que esta fuerza tiene que ser opuesta y de igual magnitud en el otro objeto. Entonces aquí se manifiesta en dirección hacia la izquierda. Esta fuerza de fricción 2 es directamente la fuerza de fricción que tiene la masa 2, pero ahora con el suelo. O sea que si un cuerpo está en contacto con dos superficies, entonces va a tener dos fuerzas de fricción. Esta N1 es la fuerza normal que está teniendo el objeto 1, pero en dirección opuesta. Tiene su fuerza normal con el peso, P, pero con la superficie, que sería N2, y experimentaría su propio peso. Entonces, en función a esto, después se empiezan a hacer análisis de fuerza. Pero el punto de partida o vital para poder hacer esto es básicamente el diagrama de cuerpo libre. Si en el diagrama de cuerpo libre para M2 me hubiese olvidado poner F sub 1, entonces cualquier análisis que yo haga para la masa 2 en X va a ser errado. Entonces es lo importante de estar atento. Y esa es la posibilidad que me da el diagrama de cuerpo libre. Puedo ver de una forma analítica, quieta, exactamente qué es lo que se está haciendo. Y de esa forma poder ver si alguna fuerza o alguna interacción, recordemos que las fuerzas vienen de las interacciones, se me olvidó por poner. Entonces, existen dos tipos de fuerzas de fricción. Una es la fuerza estática y otra es la fuerza cinética. La fuerza estática solo me sirve para determinar si el objeto está en movimiento o no. Y esta está presente antes de determinar si se mueve o no. Y la fuerza cinética, de fricción cinética, F sub K, va a estar presente solo cuando sé que el cuerpo está en movimiento. Si yo no sé si el cuerpo se mueve o no, entonces tengo que hacer un análisis con la fuerza de fricción estática. Pero si yo ya sé que el cuerpo está en movimiento, ya sea porque me lo dan en el enunciado, entonces yo sé que el cuerpo ya está en movimiento. Entonces, entre más áspera sea la superficie, mayor es la fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción dependen de algo que se conoce como su coeficiente de fricción, pero estas tienen un valor directamente proporcional a la fuerza normal. Es decir, entre mayor sea la fuerza normal que existe entre el objeto y la superficie, mayor va a ser la fuerza de fricción entre ese objeto y la superficie con la cual esté rozando. Y lógicamente en la dirección contraria igual, a menor fuerza normal, menor va a ser la fricción que existe entre ese objeto y la superficie. La fórmula para calcular la fuerza de fricción cinética es que este es igual al coeficiente de fricción cinética que tenemos acá multiplicado por la fuerza normal. Por eso decimos que es directamente proporcional. Y el coeficiente de fricción cinético es, no tiene unidades. Puede ser un valor arriba de 0. No se confundan que el coeficiente de fricción cinético no puede ser mayor que 1. Sí puede ser mayor que 1. Lo único que podemos determinar es que va a ser una cantidad positiva, mayor que 0.
Esta gráfica nos sirve para determinar las condiciones que hemos mencionado. Aquí hemos mencionado que la fuerza de fricción estática nos sirve ¿para qué? Para determinar si el cuerpo está en movimiento o no. Y fijémonos en este gráfico. Va como en forma lineal, creciendo. Y en este punto máximo tenemos a la fricción estática máxima. Y en un punto inferior tenemos a la fricción cinética. ¿Qué nos da a entender esto, este gráfico? Bueno, en primer parte que la fuerza de fricción estática máxima puede ser mayor que la fuerza cinética. Puede haber un caso frontal en el cual ambas sean iguales, pero nunca, nunca, nunca la fuerza de fricción cinética va a ser mayor que la fuerza estática máxima. Ya habíamos mencionado que la fuerza estática nos sirve ¿para qué? Solo para decir si el cuerpo está en movimiento o no. Una vez que sabemos que si está en movimiento o no, entonces trabajamos con la fuerza cinética. Pero si no está en movimiento, nos quedamos con la fuerza estática. ¿Qué ocurre con este gráfico? La fuerza cinética, perdón, estática, puede tener un valor que esté entre 0 y la fuerza estática máxima. Pero la fuerza cinética tiene un valor que es constante. Entonces, si nosotros determinamos que el objeto está en movimiento, o sea, si logramos llegar a este otro punto, entonces vamos a trabajar con ese valor constante. Cuando me refiero a un valor constante es la fuerza cinética entre dos superficies, entre dos objetos, va a ser la misma. Si son de la misma, si el objeto tiene la misma masa y tiene los mismos materiales, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un objeto de madera que lo estoy arrastrando a través del piso y el piso es del mismo material, no importa en qué parte del piso esté, la fuerza va a ser la misma, la fuerza de fricción. Pero si después ese trozo de madera lo llevo a otra superficie, entonces como ya no es la misma superficie, ya no son los mismos materiales, entonces la fuerza tiene que cambiar. Pero en este caso específico, si yo determino que se ha empezado a mover, entonces yo trabajo con una fuerza de fricción cinética. No sé si alguna vez han notado que para hacer que un objeto se empiece a mover, la fuerza inicial que se tiene que aplicar es mucho mayor que la fuerza para que este objeto se mantenga en movimiento. Esto ocurre por lo que habíamos mencionado anteriormente, la fuerza de fricción estática máxima, que es la fuerza que tenemos que superar para que el movimiento inicie, es mayor que la fuerza cinética, perdón, que la fuerza de fricción cinética. Entonces, si yo logro superar este valor máximo, entonces el objeto se empieza a mover. Supongamos que este valor, en un caso hipotético, es de 10 newton. Si yo estoy ejerciendo una fuerza de 11 newton, entonces 11 newton estaría por encima de los 10 newton. Entonces logro pasar a esta parte de acá y el objeto se empieza a mover. Pero ¿qué pasa si yo estoy aplicando, por ejemplo, una fuerza de 8 newton? Empiezo a moverme y puedo quedarme en este punto que está acá. Como 8 newton no supera la fuerza que requería, que era de 10 newton, entonces el objeto no se mueve. Pero en ese caso, ¿cuánto sería la fuerza de fricción? Bueno, si estoy empujando hacia la derecha y la fuerza de fricción va hacia la izquierda, si solo tengo los 10 newton y no hay otra fuerza, entonces el objeto se tiene que mover hacia la derecha, ¿verdad? Pero yo estoy aplicando 8 newton y el objeto todavía no se mueve. Entonces, si no se mueve es porque hay una fuerza en dirección opuesta y del mismo valor que está actuando hacia la izquierda. Entonces, para ese caso específico, la fuerza de fricción estática tendría que ser de 8 newton. Recordemos algo que les había mencionado, la fuerza de fricción estática no es un valor fijo. Es distinta a la fuerza de fricción cinética, que sí es un valor fijo, cuando el objeto está en movimiento. La fuerza de fricción estática puede estar entre 0
y es el valor máximo de fricción estática. Para este caso puntual, puede estar entre 0 y 10 newton. Para el caso particular de que estoy aplicando una fuerza de 8 newton, entonces la fuerza de fricción estática va a tener ese mismo valor de la fuerza que estoy aplicando, siempre y cuando no la supere. O sea que si aplico 10 newton, perdón, si aplico 8 newtons hacia la derecha, para garantizar de que el objeto no se mueva, entonces la fuerza de fricción estática va a ejercer 8 newton hacia la izquierda. De esta forma aplico una fuerza de 8 newtons hacia la derecha y otra de 8 newtons hacia la izquierda. Sumo los vectores y me da 0. Entonces por eso el objeto no se mueve. ¿Qué pasa si ahora estoy aplicando una fuerza de 3 newtons o de 4? 4 no supera los 10 newtons, que es la fuerza estática máxima. Pero de igual forma, si solo dejo esa forma, en mi diagrama de cuerpo libre, esa fuerza hacia la derecha, entonces el objeto se tendría que estar moviendo hacia la derecha. Pero no se va a mover porque no ha superado el umbral. Entonces tiene que haber una fuerza en dirección contraria. Y en este caso sería la fuerza estática. Pero en este caso, como solo estoy empujando con 4 newtons hacia la derecha, para ese caso específico, él solo va a empujar con 4 newtons hacia la izquierda. Entonces, dependiendo de las condiciones que se tengan, la fuerza estática se va a adaptar a esa fuerza. Yo me voy a olvidar de la fuerza estática si y solo si la fuerza que estoy aplicando sea superior a la fuerza estática máxima. Si no la supera, entonces sigo trabajando con la fuerza estática. Si la supera, entonces me olvido de la fuerza estática y ahora trabajo con la fuerza de fricción cinética. Y esta sí tiene un valor fijo. Algo que faltó aquí en la presentación es decir que esta fuerza estática máxima va a ser igual a mu sub s por lo normal. O sea, la misma forma que tenemos acá, nada más que en vez de ser mu sub k, que es el coeficiente de fricción cinética, mu sub s es el coeficiente de fricción estático. Como les había mencionado, si lo buscan en su libro, aparece una tabla de coeficientes de fricción para que lo tengan presente. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, Lick. Entonces, Yo tomémonos un tengo una. receso. ¿Sí? Si, por ejemplo, la fuerza estática máxima es de 10 newtons Ujú. y usted ya la sobrepasó, o sea que el objeto está en movimiento, Sí. ¿cuánto debería de ser como el mínimo de fuerza, por así decir, para que el objeto se siguiera moviendo? Para que se siguiera moviendo tendría que ser mu sub k. Ok, Vamos a la figura. Mu sub k solo me sirve para determinar si se mueve o no. Si se mueve, entonces me olvido de la fuerza de fricción estática y ahora me concentro en la fuerza de fricción cinética. Entonces, para que se siga moviendo, tengo que aplicar una fuerza que sea igual o mayor a mu sub k. Vea la fuerza de fricción cinética. está bien, gracias. Cheque. Entonces, tomémonos un receso y regresamos a las 8:20. Ok. Cheque.
Bueno, sigamos. El ejercicio 5 del capítulo 4 dice que dos perros están tirando horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. Y el ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Nos dicen que el perro A ejerce una fuerza de 270 newton y el perro B una fuerza de 300 newton. Entonces nos están pidiendo que calculemos la fuerza resultante y el ángulo que forma respecto a la cuerda del perro A. Entonces cuando les pidan este término de fuerza resultante, es lo mismo que decir la suma de las fuerzas o la fuerza neta. Son conceptos similares. Entonces, como nos están pidiendo que expresemos también el ángulo en función de A, entonces lo que hacemos es que A la ponemos en términos en el eje X, porque sabemos que a partir de este eje, el ángulo en ese eje, perdón, en el X positivo es de 0. Entonces, cualquier valor queda representado a través de este. Entonces, lo que tenemos que hacer es una suma vectorial de estas fuerzas. El dato del ejercicio nos dicen que entre esas dos fuerzas hay un ángulo de 60 grados. Entonces, para poder hacer la suma de esta fuerza se puede hacer, habíamos dicho en el repaso del capítulo 1, de forma gráfica o de forma numérica. Y al hacerlo de forma numérica, las tenemos que expresar en forma cartesiana o de componentes. Sumar el valor de las x con el valor x y las y con las y. Entonces, lo primero que hacemos es que calculamos sus componentes. La componente en x de la fuerza A es igual a la magnitud por el coseno de 0, porque el ángulo para FA es 0. Y para Y sería la magnitud, que es 270 por el seno de 0. Y los resultados que nos quedan son estos, ¿verdad? Este valor de aquí es esperado y es lógico, ¿verdad? Y para B, hacemos lo mismo. Cambia la magnitud, que ahora es 300, y el ángulo ahora es 60. Entonces su componente en X resulta que es 150 newton. Y su componente en Y es 259.8 newton. Una vez que ya tenemos sus componentes, lo que nos falta hacer entonces es calcular la magnitud de este vector, o vector resultante. Entonces nos falta encontrar cuánto es Rx y cuánto es Ry. Rx sería la sumatoria de las componentes en X. 270 y 150 sumados da 420. Y para Ry es la sumatoria de 0 con 259.8. El resultado naturalmente es este. Como nos piden el vector resultante, entonces, bueno, aquí me faltó decir que en la dirección de las y, el vector resultante es 420 newtons en la dirección de las x y 259.8 en la dirección de la y. Falta ahí el vector unitario, ¿verdad? Esto sí se expresa de forma de componentes o cartesiana. Ya buscando expresarlo en forma polar, entonces calculamos la magnitud, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado, o sea, 420 al cuadrado más 259.8 elevado al cuadrado. Y el resultado nos da este valor, y el ángulo sería la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X, resultando que es 40.78 grados centígrados. Viéndolo de esta forma, o poniéndolo de forma gráfica, la forma para obtener el R, si recuerdan, era completando el paralelogramo con cada uno de estos o moviendo el vector a la cabeza, moviendo el otro vector a la cabeza del primer vector. ¿Alguna pregunta o duda? Ninguno.
Generalmente esto después va a ser el primer paso para cualquier ejercicio de fuerza, pero ahorita solo es como para irse preparando cómo hacer una suma de vectores, o recordando, porque seguramente ya lo vieron. El ejercicio 10 nos dice que un estibador aplica una fuerza horizontal constante de 80 newton a un bloque de hielo sobre un piso horizontal en el que la fricción es despreciable, o sea, es cero, cuando nos dan ese detalle. Y nos dicen que el bloque parte del reposo y se mueve 11 metros en 5 segundos. Entonces nos preguntan, ¿qué masa tiene el bloque de hielo? Inciso B, si el trabajador deja de empujar a los 5 segundos, ¿qué distancia recorrerá el bloque en los siguientes 5 segundos? Entonces tenemos que analizar dos cosas aquí, ¿verdad? La primera es que si está ejerciendo una fuerza de 80 newton, recordemos, si hay una fuerza, y en este caso no tenemos una fuerza en dirección contraria porque la fuerza de fricción es cero, entonces si hay una fuerza va a haber la presencia de una aceleración, ¿verdad? Si la fuerza es constante, la aceleración tiene que ser ¿qué? Constante, ¿verdad? Están directamente relacionadas. Si la fuerza es variable, la aceleración va a ser variable. Pero si la fuerza es constante, la aceleración tiene que ser constante. Si es aceleración constante, entonces podemos auxiliarnos de alguna de las ecuaciones de cinemática. Pero eso ocurre en los primeros 5 segundos. Y dice que avanza 11 metros. Y después del segundo 5 o del punto B nos dicen que el trabajador deja de empujar. Si deja de empujar, entonces ya no hay una fuerza que esté presente. Si no hay una fuerza presente, entonces la aceleración de B a C, que son los siguientes 5 segundos, es igual a cero. Pero ¿qué ocurre? A medida que el estibador iba empujando el hielo, va ganando velocidad. Cuando lo suelta en el punto B, no es que el hielo se detiene, sino que el hielo ya lleva un impulso, lleva un ímpetu. Entonces se sigue moviendo con ese valor. Como aceleración es igual a cero, entonces cuando la aceleración es igual a cero, la velocidad es constante. Entonces el intervalo de A a B se mueve con una aceleración, pero en el intervalo de B a C se va a mover con aceleración igual a cero. Entonces, para poder saber lo que nos preguntan, que cuánto es la masa que tiene el bloque de la segunda ley de Newton, nosotros podemos encontrar esta relación. Solo lo hacemos en una dimensión porque solo se está moviendo en X, ¿verdad? No tiene sentido que hagamos toda la suma o toda la relación de todas las componentes. Entonces, la masa en este caso sería igual a la fuerza entre la aceleración. La fuerza nos la proporcionan como un dato de 80 newton, pero la aceleración no. Pero sabemos de que se está moviendo a aceleración constante, entonces podemos trabajar con una ecuación de cinemática para encontrarlo. Entonces, si parte del reposo, su velocidad inicial tiene que ser cero, ¿verdad? Y nos están dando el desplazamiento, que en este caso sería de 11 metros, ¿verdad? En los primeros 5 segundos, o sea, de A a B, se mueve 11 metros en 5 segundos. Como la velocidad en A es igual a cero, porque parte del reposo o está detenida, entonces despejando, resulta que la aceleración es igual a 0.88 metros sobre segundo cuadrado. Al ya encontrar el valor de la aceleración con una ecuación de cinemática, y como tenemos la fuerza que nos proporciona con un dato, trabajando en la segunda ecuación de Newton, podemos encontrar la masa. Sustituimos los datos, fuerza entre aceleración, y resulta que la masa de ese bloque de hielo es igual a 90.91 kilogramos. Entonces con eso respondemos lo que se nos consultaba en el inciso A. Para el inciso B,
Se nos dice, o recordemos que ya habíamos deducido que era con aceleración igual a cero, o sea, velocidad constante. Es decir, la velocidad en A era cero. Como se empieza a acelerar, va a alcanzar una velocidad en B. Y la velocidad de B a C es constante. O sea que el desplazamiento que va a tener el hielo es igual a la velocidad entre B y C multiplicado por el tiempo entre B y C. El tiempo nosotros sabemos que es igual a 5 segundos, porque ya nos lo proporcionan. Pero nos falta saber cuánto es la velocidad en el punto B. Entonces con esta ecuación de cinemática, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad en A de 0, la aceleración ya la habíamos calculado, 0.88, y sabemos que del punto A al punto B hay 5 segundos, porque nos lo dan como dato. Entonces nos da como resultado que la velocidad en B tiene que ser igual a 4.4 metros sobre segundo. Entonces, como ya tenemos la velocidad, tenemos el dato que nos faltaba para encontrar cuánto, perdón, aquí es entre B y C, me equivoqué, para saber cuánto se desplaza en este punto. Entonces el desplazamiento entre B y C es igual a la velocidad en B multiplicado por el tiempo. O sea que en los siguientes 5 segundos, que la aceleración es igual a 0, se desplaza 22 metros. Y en el primer trayecto que iba con aceleración, se desplazó 11 metros. Aquí ocurre esto que su desplazamiento sea mayor cuando no hay aceleración, pero porque ya tiene un impulso o un valor determinado de velocidad, mientras que en el primer trayecto está partiendo básica de cero, entonces gran parte de la aceleración ahí está proporcionando para darle movimiento al objeto. ¿Alguna duda o consulta? Ninguna. Entonces concluyamos hoy con este ejercicio del capítulo 5. La diferencia entre el capítulo 4 y 5 es que los ejercicios del capítulo 5 son un poco más avanzados y que en el capítulo 5 ya está presente la fuerza de fricción. Entonces nos dice, bueno, y con la teoría que ya vimos, ya podríamos ir resolviendo ejercicios del capítulo 4 o 5. El ejercicio 10 del capítulo 5 dice, en la figura 5.10, que es esa que está acá, el peso W de este objeto es de 60 newton. Inciso A, calcule la tensión de la cuerda inclinada, que sería esta. Y calcule la magnitud de las fuerzas horizontales F1, que es esta que está acá, y F2, que deben aplicarse para mantener el sistema en la posición indicada. Entonces, para poder resolver este ejercicio, antes nosotros debemos de analizar cuáles son las condiciones que tiene la figura. La figura está en movimiento. Alguno de los objetos que se presentan ahí está en movimiento. No, Entonces, si no está en movimiento, está en reposo, ¿verdad? Y si este está en reposo, entonces la sumatoria de fuerza sobre este tiene que ser igual a 0. Si el objeto está en reposo, la sumatoria de sus fuerzas es igual a 0. Si la sumatoria de sus fuerzas es igual a 0, entonces su fuerza neta es igual a 0. Si su fuerza neta es igual a 0, la aceleración sobre este es igual a 0. Entonces, partiendo de ese punto, que para que esto permanezca en esas condiciones, las sumatorias de fuerzas tienen que igual a 0, entonces empezamos a hacer los análisis. Entonces tenemos dos zonas en común o de interés. Por así decirlo, el primer lugar donde se está aplicando la fuerza 1, y esto que vamos a llamar zona 2 o punto 2,
¿dónde se está aplicando esta fuerza 2? Y vamos a denotar que vamos a tener 3 tensiones. La tensión 1 es desde el punto hasta el punto fijo arriba. La tensión 2 básicamente es lo que nos están preguntando en el inciso A. Y la tensión 3, que va a ser esta que tenemos acá, que es del punto donde se aplica la fuerza 2 hacia el objeto que está colgando. Y ese tiene una fuerza, o un peso, perdón, de 60 newton. Entonces, cuando hablamos de tensiones, a menos de que nos digan una cosa diferente, vamos a asumir de que en el objeto que se está aplicando la tensión, o sea, la cuerda que este nos está estirando. Esto es básicamente para despreciar la pérdida de fuerza que se tiene para estirar la cuerda. Naturalmente que en condiciones reales la cuerda se estira, ¿verdad? O el cable o cualquier elemento que sirve para aplicar una tensión. Pero nosotros vamos a despreciar esto. Entonces, si analizamos solo esta zona que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que esta tensión 3 tiene que ser igual al peso del objeto que tenemos acá, ¿verdad? Perdón, y se me olvidó decir algo. Y cuando tenemos las tensiones en las fuerzas, para que la cuerda no se pueda estirar, entonces como que esta se tiene que aplicar dos fuerzas en dirección opuesta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estoy empujando hacia la derecha un objeto con 5 newtons y hacia el otro lugar lo estoy empujando con 5 newtons? Hacia la izquierda. Entonces mi fuerza neta es igual a 0, ¿verdad? No hay movimiento, no hay cambio sobre este. Lo mismo ocurre con las cuerdas. O vamos a asumir que ocurre con las cuerdas. Dependiendo del punto de interés, la dirección de que puede tener la tensión de estas va a cambiar. Por ejemplo, si solo analizamos este objeto con esta cuerda hasta acá, esta zona, entonces el peso va hacia abajo, ¿verdad? Pero el objeto no se está moviendo, entonces si no se está moviendo, se está ejerciendo una fuerza que va hacia arriba. Entonces tenemos la tensión 3 hacia arriba y el peso del objeto hacia abajo. Entonces T3 en la dirección de las positivas y menos 60, y eso tiene que ser igual a 0. Despejando esto, entonces nos quedaría que T3 es igual a 60 newton, que es lo que tenemos aquí escrito en letras. Entonces ya tenemos el valor de T3. Ahora, vamos a este punto de interés, que es la zona 2. Para la zona 2, tenemos estas fuerzas. Nos dan este ángulo de acá. Y si nosotros compactamos este triángulo acá, resultaría que este ángulo aquí tendría que ser de 45, ¿verdad? Y si proyectamos estas líneas acá, si acá era 45, entonces acá también tiene que ser de 45, ¿verdad? Por eso ponemos acá que es igual a 45. O por la definición de ángulos opuestos, entonces también podemos decir que es 45, ¿verdad? Entonces, para este punto de interés, tenemos estas tres fuerzas. En este caso específico, si recuerdan, cuando solo habíamos analizado esta parte de acá, decíamos que la tensión 3 iba hacia arriba. Pero para este punto, el efecto que está teniendo todo el sistema es que lo está moviendo hacia abajo. Entonces, por eso decimos que T3 va en la dirección de las Y negativas. F2 conserva su dirección que tenía inicialmente en la dirección de las X positivas. Perdón. Y T sub 2 o T2 va en esta dirección. Ahora, la ventaja de tener fuerzas es que sabemos que son vectores. Y
si lo trabajamos a través de componentes, podemos trabajar con fuerzas que están directamente montadas sobre los ejes. Es decir, si en vez de tener una fuerza T2, tengo una fuerza T2 sub X que aplica en esta dirección una fuerza, y tengo una fuerza T2 sub Y que aplica una fuerza hacia arriba, estas dos componentes son equivalentes a tener una sola fuerza que esté actuando en el cuadrante número 2. La ventaja de sustituir esta fuerza que está actuando en un cuadrante por estas dos que están trabajando directamente sobre los ejes es que se me facilitan los cálculos y puedo hacer análisis de cada eje. Si recuerdan, cuando mirábamos la aceleración, perdón, la segunda ley de Newton, teníamos este resultado, ¿verdad? Yo puedo trabajar esta expresión que tengo acá, o puedo simplificar haciendo el trabajo yendo eje por eje. Entonces, al hacer ese cambio, es lo que estoy buscando. Si trabajo en específicamente un eje, ya no importa mucho la dirección, porque yo sé que en Y va a estar actuando esta, de esos dos Y, en la dirección positiva, y en la dirección negativa tiene que estar trabajando T sub 3. Y nadie más me va a estar molestando en esa dirección. Y yo sé que en la dirección de las X va a estar trabajando F2 y va a estar trabajando T sub 2X. Y yo sé que si va hacia la derecha es positiva, si va hacia la izquierda es negativa, si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Entonces, ya no me preocupa, o ya no me tienen que interesar que esta fuerza ya no está directamente en la misma dirección que las otras. Al estar trabajando sobre un eje, me olvido de la dirección y solo estoy trabajando con la magnitud de esas componentes. Entonces es el beneficio. Me olvido del ángulo y solo trabajo directamente con las magnitudes de sus vectores. Entonces, como en este caso específico, ya sé que está en reposo, entonces la aceleración es 0. Y para que un vector sea igual a 0, entonces todas sus componentes tienen que ser ¿qué? 0. O sea, no es que en X es 1 y en Y es menos 1 y se cancelan, no. Para que el vector sea 0, todas sus componentes tienen que ser 0. Entonces, como nosotros ya hemos descubierto aquí que esto está en reposo y que la sumatoria de sus fuerzas tiene que ser igual a 0, entonces sus aceleraciones tienen que ser igual a 0. Entonces, por eso es que esta ecuación que tenemos acá, de sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración, pero para que eso sea así cierto, tiene que ser 0. Entonces, por fuerza, la expresión la tenemos que igualar a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y para la zona 2 es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Bueno, en la dirección positiva tengo la componente en Y de la tensión 2, que saca de la tensión 2 su componente en Y. Y en la dirección negativa tengo la tensión 3. Si recordamos, la tensión 3 ya es un valor que encontramos, que es igual a 60 newton. Y el valor de la componente en Y es igual a la magnitud por el seno del ángulo. Y el ángulo es 45. Entonces, despejando para T sub 2, encuentro que el valor de la tensión en esta zona inclinada tiene que ser igual a 80.85 newton. Fíjense, es la misma cuerda. Solo que debido a la fuerza que se aplica acá, la tensión en esta zona es de 60 newton. Y la tensión desde este punto hasta este punto tiene que ser igual a ¿qué? A 80.85. Y estamos hablando de la misma cuerda. Entonces, si tienen una misma cuerda, no necesariamente la tensión sobre esta en todas las zonas tiene que ser igual. Tenemos que ver y observar si hay otros efectos actuando sobre ella. Y en este caso, la fuerza 2 produce esa distorsión. Entonces eso hace que en ese trayecto la tensión en ese punto sea mayor. ¿Alguna duda hasta acá?
No, Lick. Entonces lo otro que nos estaban pidiendo es que dijéramos cuánto era el valor de F1 y F2, ¿verdad? Entonces, para encontrar el valor de F2, entonces ahora trabajamos con el eje X de este lugar que habíamos dicho como zona 2. Porque en las X positivas está F2 y en las X negativas, ¿quién está? La componente en X de la tensión 2. Pero como la tensión 2 ya encontramos su valor, podemos calcular su componente, ¿verdad? Y como solo esas dos fuerzas están actuando en X, es como el sistema está en reposo, esta tiene que ser de igual magnitud que esta, para que se cancelen entre ellas. Entonces la sumatoria de fuerzas, F2 en la dirección de las positivas, por eso es positiva, y la componente en X de la tensión 2 en la dirección de las negativas, por eso tiene ese signo negativo. Como está en equilibrio o en reposo, sabemos que esto tiene que ser igual a 0. Entonces resulta que F2 tiene que ser igual a la componente en X de tensión 2. Y eso la podemos calcular por multiplicar la magnitud de la tensión 2 por el coseno de 45. Al multiplicarlo resulta que la fuerza 2 tiene que ser igual a 60 newton. Entonces ya encontramos el valor de la fuerza 2. Para poder encontrar el valor de la fuerza 1, tenemos que cambiar a la zona 1, porque es la única en la cual está interactuando la fuerza 1. Entonces hacemos el mismo análisis. Ojo acá. En la zona 1, miren la dirección que tenía la tensión 2. Está actuando en esta dirección, pero en la zona 2, la tensión 2 va a estar actuando en esta dirección. ¿Por qué ese cambio? Recordemos que si tenemos dos fuerzas actuando sobre la cuerda en dirección opuesta y de igual magnitud, entonces al final sobre ese el efecto se anula. Y la que nos interesa tiene que ver de acuerdo al punto de interés. En este punto, la tensión 2 es responsable de anular la acción de F2, por eso es que su acción tiene que ir forzosamente en esta dirección. Pero en esta otra zona, si la tensión 2 siempre iría en esta dirección, entonces el objeto se tendría que estar moviendo hacia la izquierda, pero no. F1 está actuando hacia la izquierda, pero la tensión 2 tiene que anular esa acción que está haciendo hacia la izquierda de F1. Entonces tiene que actuar en esta dirección hacia abajo, como tenemos acá. F1 siempre va en esta dirección y tensión 1 hacia arriba. Y al igual que hicimos en la otra parte, descomponemos la tensión 2 que no está directamente sobre un eje por sus componentes. Y sabemos que es completamente equivalente, ¿verdad? Es decir, tensión 2x en la dirección de las x más tensión 2y en la dirección de las y. Eso equivale a decir la tensión 2, 45 grados por debajo de las x. Es exactamente lo mismo. Solo que al tenerlo por componentes se nos facilita y facilita el cálculo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. En X, ¿quiénes están actuando? En las positivas, la componente en X de la tensión 2 y en la dirección negativa F1. Y esto igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque está en reposo, no tenemos movimiento. Entonces la componente en X es igual a la tensión, a la magnitud de la tensión por el coseno de 45. Tensión 2 ya la habíamos encontrado en la parte anterior. Entonces solo sustituimos. Y resulta que la fuerza 1 tiene que ser igual a 60 newton. Y solo para completar, aunque no nos lo solicitan, encontrar el valor de la tensión 1. Y la tensión 1 está actuando en el campo de la Y, perdón. En la Y positiva está la tensión 1 y en la Y negativa es la componente en Y de la tensión 2. Y despejando, nos queda que la tensión 1 es igual a 60 newton. Ahora, si se fijan, gran parte de la respuesta que encontramos es igual a 60 newton, ¿verdad? No es que el ejercicio esté malo, sino que gran parte de esto tiene que ver que el ángulo que tenemos acá es de 45.
Recuerdan que en 45 la componente en X y la componente en Y de un vector tienen el mismo valor. Por eso es que todas las respuestas acá, o en gran parte de ellas nos da 60. Si el ángulo que se formase fuera distinto a 45, ahí sí, las respuestas van a variar. Entonces, como tarea, resuelvan este mismo ejercicio, pero asuman que este ángulo que se tiene acá es de 40 grados y no de 45. Si el ángulo de aquí es de 40 grados, entonces se van a dar cuenta que este ángulo de aquí también tendría que ser de 40, ¿verdad? ¿Qué ángulo dijo? En vez de 45 asuman que es de 40. Entonces cuando lo resuelvan me lo mandan por WhatsApp individual. ¿Para cuándo, licenciado? Para antes de mañana. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, Lick. Sí, Lick. Entonces, ¿alguna duda o consulta sobre este ejercicio? No. Ninguna ley. Entonces terminemos aquí por hoy y mañana seguimos haciendo más ejercicios de ambos capítulos. Licenciado, ¿Sí? yo tengo una duda respecto a los laboratorios, Ajá. que en Facebook dice que le tenemos que, por situaciones de acceso a datos de registro, enviar un correo a su respectivo docente, pero no sé si el docente es a usted o al de laboratorio. Es el que le tiene, no, al que le da laboratorio. Ok, perfecto, gracias. ¿No les aparece el listado de quién les va a dar el laboratorio? Sí, en Facebook publicaron ¿Qué el lo publicó listado. la página, Lick? No, entonces mándenle un correo con el que les toca llevar el laboratorio. Sí, muchas gracias. Es que el problema que ocurrió ahí es que como nosotros nos tocaba el laboratorio ahorita, nos mandaron solo el correo que sale como personal, pero que en un 20 o 30% de los alumnos el correo que pusieron en registro cuando lo inscribieron ya no es el mismo que están usando. O muchas veces el registro, no, la persona que metió el dato no lo metió bien. Entonces parece que se está pidiendo eso. Otra duda o consulta. Entonces, nos vemos mañana. Gracias, ley. Gracias, Lick. Gracias.